Buenos hermanos, gracias por venir a este programa María en las Escrituras. Estamos haciendo una serie abarcando a María desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El papel de María en el plan de la salvación estudiado con bases bíblicas. También hemos entrado en la parte de apologética, si María tuvo más hijos, si María fue virgen, si María siguió siendo virgen después del nacimiento de Jesús, la asunción de María, la Inmaculada Concepción. Todos estos puntos lo hemos ido cubriendo a través de todos estos programas. Al final del programa te vamos a poner una dirección, un correo electrónico del Ministerio Siloé, ministerio al cual pertenezco, donde ahí puedes entrar en el internet y puedes sacar toda esta información de María, al igual que otras muchas informaciones, la puedes sacar para que la estudies en tu casa. Vamos a comenzar este programa haciendo la oración a San Miguel Arcángel, que Juan Pablo II ha recomendado que terminemos este milenio con esa oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en batalla. Sé nuestra protección en contra de la maldad y las trampas del diablo. Que el Señor lo contenga, humildemente te rogamos. Y tú, oh príncipe y patrón de los cielos, por tu divino poder, arroja a Satanás al infierno y también a todos los espíritus malos que rondan por el mundo buscando la ruina de las almas. Amén. Estábamos viendo en el programa anterior algunas citas de Lutero en su libro Comentarios al Magnificat, hablando sobre María. También, continuando un poco en este tema del comentario de algunos teólogos protestantes, tenemos al famoso teólogo John de Satthe, donde dice y acepta el término Theotokos, el término Madre de Dios, y él dice: es difícil ver cómo un teólogo o cristiano puede ser genuinamente evangélico sin aceptar el término Madre de Dios. Este se encuentra en el libro La Nueva Visión Protestante de la Virgen María, editado en 1976 por la librería Consortium, página 52. También, entre algunos de los apuntes que tengo, Lutero defendió el título de Madre de Dios. Dice Lutero: ella es justamente llamada no solo Madre del hombre, sino Madre de Dios. Es cierto que María es Madre del verdadero Dios. Está en el libro La obra de Lutero, del escritor famoso de Pelican. También el cuñado de Cranmer, el reformador inglés, el cuñado de Cranmer, Heinrich Bullinger, dice, y que fue también, entre paréntesis, sucesor de Zwinglio en la Reforma, escribió diciendo: ella difícilmente se puede comparar a ningún santo, pero de hecho está por encima de todos ellos. Tenemos muchísimos escritos de hombres de la Reforma, del mismo Lutero, como lo decía también, hemos visto las palabras del Magnificat, comentario Magnificat. También padres de la Iglesia, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía decía que el misterio más grande de la encarnación se escribió en el silencio de Dios en el vientre de María. San Agustín, otro de los padres de la Iglesia, decía claramente en el texto griego la expresión eistaidia, que hablamos cuando estudiamos Juan 19:25, y San Agustín lo recuerda. Esta expresión es eistaidia, va más allá de la mera aceptación de María por los discípulos en un plano material de hospitalidad. Más bien indica una comunión de vida establecida entre dos por la palabra de Cristo sufriente. Esto decía San Agustín en el siglo IV, en su comentario al Evangelio de San Juan, comentando lo que hablamos ya, la palabra la llevó a su casa, que en griego es eistaidia, que más que se la llevó a su casa significa la tomó como parte de sí, como parte de ellos. Todos los padres de la Iglesia, los padres reformadores, no fueron anti-marianos, como es la norma en muchísimas de las iglesias no católicas hoy. Viendo un último punto antes de pasar a la doctrina de la Iglesia en estos momentos sobre María, un último punto: algunas personas se quejan, se escandalizan porque la Iglesia en algunos momentos, aunque no oficialmente, ningún documento, pero algunos cristianos le dan el título a María de corredentora y piensan que este título de corredentora menoscaba la única redención de Jesucristo. La Iglesia, cuando dice que María, aunque no es doctrina, repito, pero cuando la Iglesia muchas veces le da el título a María de corredentora, está diciendo que fue parte de forma especial de esta redención de Jesús. ¿Se recuerdan la profecía de Simeón al niño que será llamado para caer de resurrección de muchos, y al mismo tiempo le dice a María: y a ti una espada te atravesará el corazón? Esta espada que la atraviesa María, que vemos en la iconografía católica en la Virgen de los Dolores,
que atraviesa el corazón de María, profetizada por Simeón, el dolor de ver a su hijo inocente, burlado, desangrándose en la cruz. Muchas personas dicen, está muy bien ese dolor de María, pero eso no añade nada a la redención de Cristo. Las personas que dicen eso es porque no han leído con profundidad las epístolas. Yo te invito que vayas a la epístola de los Colosenses, de San Pablo a los Colosenses. Búscala en tu Biblia. Colosenses 1, versículo 24. Te va a sorprender lo que dice el apóstol, un versículo que no se lee muy a menudo en ninguna iglesia, y menos en las iglesias protestantes. Dice Colosenses 1, 24. Al presente me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Si no lo oíste bien, te lo voy a repetir. Colosenses 1:24, al presente me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, así completo en mi carne los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. San Pablo dice que se alegra en el sufrimiento, contrariamente a la doctrina de algunas iglesias que predican que cuando uno sufre es por maldición de Dios. San Pablo dice que él se alegra de ese sufrimiento, porque el sufrimiento cristiano es parte de nuestra doctrina, el sufrimiento que mejora, el sufrimiento que salva. Dice Pablo que él se alegra con este sufrimiento, porque cuando él sufre, él suple lo que falta a la pasión de Cristo. Y diríamos, bueno, la pasión de Cristo no fue suficiente. Por supuesto que la pasión de Cristo es suficiente, pero cuando tú sufres, tú unes tu sufrimiento al sufrimiento redentor de Cristo, y por ese sufrimiento tuyo, ofrecido y aceptado por Jesús, otras almas se van a salvar. Y más especialmente cuando dice Pablo que para bien de la iglesia, María cuando sufre al pie de la cruz, con la profecía de Simeón, con el corazón traspasado por una espada, aunque el único sufrimiento único, justo y necesario es de Jesús, ese sufrimiento de María se une al sufrimiento de Cristo, como dice Pablo aquí, completa para la iglesia, en bendición para la iglesia, y aquella es la madre de la iglesia, aceptada por Juan en la colina del Calvario. Así que no es que el sufrimiento de Cristo no sea suficiente, claro que es suficiente. Nos dice San Pablo en este versículo que tanto tú como yo, cuando sufrimos, estamos siendo partícipes en la redención de otras personas por el ofrecimiento de este sufrimiento. María, al pie de la cruz, María, mujer de dolores, está ofreciendo esta espada que le traspasa el corazón por toda la iglesia. Y eso, por eso es que la iglesia le da el título de co-redentora. Hay un solo redentor, que es Cristo Jesús. María ofrece también su sufrimiento y es parte, al igual que tú y yo, cuando sufrimos, lo puede hacer. Yo creo que les quede de alguna forma explicada esta parte que es un poco escabrosa, que muchas personas no lo saben presentar y muchas veces es mal entendido. Yo digo que muchas veces nuestra doctrina sobre María, los hermanos de otras iglesias no la entienden porque nosotros no sabemos cómo presentarla. Cuando nosotros presentamos a la María del Evangelio, es muy difícil que alguien pueda rehusar a esa mujer. Pero yo me pregunto, ¿no será que muchas veces nosotros hemos hecho un falso culto a María? ¿No será que nosotros muchas veces hemos presentado una falsa María a las personas? ¿No será que nosotros hemos desvirtuado la figura de la Madre de Dios y por eso no es atractiva para hermanos de otras iglesias? A eso es lo que nos llama la iglesia con este documento pontificio llamado Marialis Cultus, escrita por Pablo VI. Pablo VI escribe esta instrucción pastoral, Marialis Cultus, llamada el culto a la Santísima Virgen. Una instrucción pastoral para toda la iglesia, donde se instruye al pueblo de Dios cómo darle culto a María sin menoscabo de la acción de Rey y de Señor de Jesús. Por eso te invito a que compres un documento bien sencillo, bien simple y bien barato. Te repito el título, Marialis Cultus. Y vamos a leer, por supuesto no podemos leerlo todo, vamos a leer algunos pasajes de este libro para que ustedes sepan cuál es la intención de la iglesia y para que tú no eres miembro de la iglesia, conozcas cómo la iglesia regula el culto a la Santísima Virgen. Dice el Papa: pero mientras vemos con ánimo gozoso y agradecido el trabajo llevado a cabo, así como los primeros resultados positivos obtenidos por la renovación litúrgica
destinados a multiplicarse a medida que la reforma se vaya comprendiendo en sus motivaciones de fondo y aplicación correctamente, decimos que la Iglesia adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y venera con especial amor a María Santísima, Madre de Dios, y honra con religioso obsequio la memoria de los mártires y de los demás santos. Así comienza la Marialis Cultus diciendo que la Iglesia adora única y exclusivamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que le da un amor especial a María Santísima y le da un obsequio memorial, un obsequio de respeto a los mártires que dieron la vida por Jesús y por la Iglesia, y a los santos, que son los que vivieron heroicamente la virtud de Jesús. Como decía San Pablo, imítenme a mí que yo imito a Cristo. Nosotros imitamos a los santos porque los santos imitaron a Jesús. Esa es la verdadera y sana devoción. Te pedimos que te quedes en sintonía, vamos a un corte y regresamos con más de la Marialis Cultus. Mantén la sintonía. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gracias, hermanos, bienvenidos a esta segunda parte de nuestro programa María en las Escrituras. Gracias por mantener su sintonía. Si ustedes sintonizan en este momento, este es un programa estudiando la participación de la Virgen María en el plan de la salvación. Estamos en este momento estudiando este librito de instrucción pastoral del Papa Pablo VI, regulando el culto a la Santísima Virgen. Y sigue diciendo la Iglesia: por lo demás, la historia de la piedad demuestra cómo las diversas formas de piedad hacia la Madre de Dios, aprobadas por la Iglesia dentro de los límites de la doctrina sana y ortodoxa, se desarrollan en armónica subordinación al culto a Cristo y gravitan en torno a Él como su natural y necesario punto de referencia. Muy importante esto que dice el Papa en la Marialis Cultus. Dice que el culto de María, el culto que la Iglesia le da a María, es únicamente en referencia a Cristo Jesús, ni no a su persona en particular. Dice la Iglesia que el culto a María está subordinado al culto de Cristo y que da vuelta alrededor del culto de Cristo como único punto de referencia. O sea, todo culto a la Virgen, para que sea sano doctrinalmente, tiene que ser referido a Cristo Jesús. Sigue diciendo, para nosotros los católicos, el Papa en la instrucción Marialis Cultus, ciertas prácticas culturales que en un tiempo no lejano parecían apropiadas para expresar el sentimiento religioso de los individuos y de las comunidades cristianas, parecen hoy insuficientes o inadecuadas porque están vinculadas a esquemas socioculturales del pasado, mientras en distintas partes se van buscando nuevas formas expresivas de la inmutable relación de la criatura con su creador, de los hijos con su padre. Esto puede producir en algunas una momentánea desorientación, pero todo aquel que con la confianza puesta en Dios reflexione sobre estos fenómenos, descubrirá que muchas tendencias de la piedad contemporánea están llamadas a contribuir al desarrollo de la piedad cristiana en general y de la piedad a la Virgen en particular. Dice el Papa que la Iglesia, tenemos que diferenciar entre la tradición con T mayúscula, que es lo legado por los apóstoles a los padres de la Iglesia, que ha llegado hasta nosotros como palabra también de Dios, y la tradición con T minúscula, que son los cultos, las formas de devocionales particulares que se ha ido creando en la historia de la Iglesia a través de los siglos y que hoy pueden ser adecuadas y que mañana pueden ser inadecuadas. La tradición con T mayúscula jamás puede cambiar. La tradición con T minúscula propia de nuestros pueblos pueden variar de acuerdo al esquema sociocultural del país. Un ejemplo que les quiero decir y que mucha gente no sabe: las procesiones tan famosas en Latinoamérica. Nadie sabe el origen de las procesiones. Las procesiones de la Virgen, las procesiones de los santos, ¿qué origen tienen? En la antigua Roma, en la Roma primitiva, cuando un atleta luchaba en el circo y ganaba la pelea, se le daba una corona de laurel y se cargaba en hombros y se llevaba por toda la ciudad, seguido por sus admiradores, proclamando al resto de los romanos que esa persona había ganado la batalla. Cuando los mártires
en los primeros siglos del cristianismo, comienzan a morir en ese mismo circo los miembros de las iglesias donde esos mártires confesaban su fe. Al final llevaban el cuerpo del mártir por toda Roma con palmas hasta el cementerio, diciéndole a la gente que esa persona había vencido la batalla, había dado su vida por Cristo Jesús. Con el pasar del tiempo, cuando llegaba el aniversario que ese mártir había dado testimonio de su fe con la muerte, llevaban un cuadro, una representación de ese mártir y lo paseaban por la calle recordándole a las personas que esa persona era testigo de la nube de testigos que habían dado su sangre y sellado con su vida su fe en Jesucristo. Era una manifestación triunfal de lo que la fe en un hombre puede hacer, hasta entregar lo más preciado. Con el tiempo eso constituyó lo que hoy nosotros conocemos como las procesiones. Y ese debía ser el espíritu, lo que dice el Papa en la María del Culto, adaptarlo a los tiempos. Si hay una procesión de la Virgen, no es por el sencillo hecho de sacar una imagen de madera por la calle, sino para decirle a la gente que María triunfó por su fe, por su fidelidad, por su obediencia a la palabra de Dios. Que los cristianos nos alegramos ese día porque celebramos la virtud de María, que fue capaz de ser fiel a su Creador. Ese debe ser el sentido nuevo, del nuevo enfoque de nuestro culto en nuestros tiempos. Sigue diciendo la instrucción Marialis Cultus. La reforma de la liturgia romana presuponía una atenta revisión de su calendario general. Este ordenado a poner en su debido resalto la celebración de la obra de la salvación en días determinados, distribuyendo a lo largo del ciclo anual todo el misterio de Cristo, desde la encarnación hasta la espera de su venida gloriosa. Ha permitido incluir de manera más orgánica y con más estrecha cohesión la memoria de la Madre dentro del ciclo anual de los misterios de Dios. O sea, nos dice la Iglesia que la Iglesia ha reestructurado el catecismo de la Iglesia y ha enfocado la liturgia de la Iglesia y las fiestas de la Virgen a resaltar la acción de Cristo en María. Como María refleja por su obediencia la gloria de su Hijo Jesucristo. Dice la instrucción Marialis Cultus en la página 17. Ante todo, es sumamente conveniente que los ejercicios de piedad a la Virgen María expresen claramente la nota trinitaria y cristológica que les es intrínseca y esencial. En efecto, el culto cristiano es por su naturaleza culto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o como se dice en la liturgia, al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. En esta perspectiva se extiende legítimamente que de algún modo esencialmente diverso, en primer lugar y de modo singular, a la Madre del Señor, y después a los santos, en quienes la Iglesia proclama el misterio pascual, porque ellos han sufrido con Cristo y con Él han sido glorificados. En la Virgen María todo es referido a Cristo y todo depende de Él. En vista a Él, Dios Padre le eligió desde toda la eternidad como Madre toda santa y la adornó con dones del Espíritu Santo que no fueron concedidos a ningún otro. Ciertamente la genuina piedad cristiana no ha dejado nunca de poner de relieve el vínculo indisoluble y la esencial referencia de la Virgen al Salvador divino. Sin embargo, nos parece particularmente conforme con las tendencias espirituales de nuestra época, dominada y absorbida por las cuestiones de Cristo, que las expresiones del culto a la Virgen se hagan en particular relieve al aspecto cristológico y se haga de manera que éstas reflejen el plan de Dios, el cual prevaleció con un único mismo decreto del origen de María y de la encarnación en la divina sabiduría. Sigue la Iglesia diciéndonos lo que ha dicho anteriormente, la renovación de la piedad mariana, de dejar de ser una piedad en sí referida a la Virgen, ser una piedad a través de la Virgen enfocada en Cristo Jesús. Que toda la piedad mariana gire alrededor del plan de la salvación, María en la encarnación, María en la visitación, María en las bodas de Caná, María al pie de la cruz, María la mañana santa de Pentecostés. Eso es lo que nos dice la Iglesia, que enfoquemos el aspecto trinitario de la relación de María con Jesús, elegida del Padre, llevando la Teotocos, a que lleva a Cristo en su vientre, e ungida por el Espíritu Santo. Nos dice la Iglesia, ese es el sano culto de la Virgen
que la iglesia quiere. Sigue diciendo, se reunió la iglesia en la parte alta del cenáculo con María, que era la madre de Jesús, y con los hermanos de este. Por tanto, no se puede hablar de iglesia si no está presente la madre del Señor con los hermanos de este. En conclusión, reiteramos la necesidad de que la veneración a la Virgen haga explícito su intrínseco contenido de iglesia. Esto equivaldrá a volver a una fuerza capaz de renovar saludables formas y textos. Dice la iglesia que en Pentecostés estaba María con los apóstoles. Pero entonces nosotros en la iglesia tenemos que enfocar el culto a la Madre de Dios, enfocado en Cristo y haciendo el énfasis de María reunida con todos nosotros los creyentes. María, la primera de los creyentes, María en Pentecostés, María y los hermanos de Jesús, nosotros los hermanos de Jesús, con María dándole honor, gloria al Padre por Cristo Jesús bajo la unción del Espíritu Santo. Ese es el verdadero culto que la iglesia proclama de la Virgen María, en referencia, comienzo, fin y a través de Cristo Jesús, su encarnación gloriosa y su redención única y su magisterio de mediación y de misericordia para todos nosotros. Que el Señor te bendiga, mantente en sintonía en los próximos programas donde terminaremos con la Marialis Cultus y te recuerdo que viene el jubileo de la iglesia, tiempo de grande bendición y de conversión para ti y para todos nosotros. Alégrate en el Señor, mantente sobre la roca, en esta roca de bendición porque tenemos la promesa que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor te bendiga. Amén.